Muy buenas a todos, bienvenidos a una nueva partida de la quinta ronda. Ha terminado hace un ratito, mañana es día de descanso, por lo tanto aprovecho para traer alguna partida más de este torneo Superbet Classic que se está jugando presencial en Rumanía. En la descripción del vídeo tenéis información al respecto y también miramos el TP Sigeman, el otro torneo que estamos trayendo paralelamente. Vemos cómo está la clasificación antes de que se jugase esta quinta ronda, Caruana con medio puntito sobre el resto. Y por otro lado, también interesante que no lo he traído en algunas de las otras partidas. Y bueno, pues Nepo ha perdido 6 partidas contra Maxim Basilagraf a ritmo clásico, como están jugando esta, y solamente ha ganado una, por lo tanto también ahí el factor psicológico podría ser importante, ¿no? E4 en el tablero, se responde con C5 entrando en una defensa siciliana y quizás Nepo, bueno, pues evita, bueno, lo que se suele jugar en este tipo de posiciones, caballo F3 y opta por la variante Alapín. Tengo teoría al respecto bastante interesante, aunque es un movimiento lento, la idea es jugar D4 y ocupar el centro, y si hay cambios, bueno, pues las piezas blancas mantienen esos dos peones centrales. Al jugar C5, bueno, pues de alguna manera no se juega simétricamente con E5 y se ataca una casilla central. Y aquí, bueno, pues hay dos opciones principales, una caballo F6 atacando este peón indefenso, y tras estos movimientos pues la partida continuaría por otros derroteros, o el segundo o el primer movimiento, que es más antiguo y que solo que se consideraba como línea principal. Posteriormente, hace 20 o 30 años entraba este segundo movimiento, pues es D5, que también ataca en N4 y evita quizás que se pueda jugar D4 directamente, ¿no? E por D5, dama por D5, aunque la dama está en el centro del tablero, pues tampoco existe caballo C3 echándola o atacándola directamente, por lo que de momento está mal ubicada, pero tampoco se le puede atacar. Y D4, a lo que en caso de que haya cambios en algún momento se puede recapturar con el peón, y las piezas blancas, bueno, pues aprovechan para jugar con un peón aislado, que es un peón más débil y se suele atacar antes por parte de las negras, pero por otro lado también cuentan con más espacio para ubicar sus piezas. Caballo F6 de momento, manteniendo la tensión central, caballo F3 y E6. Tras estas jugadas, al no tener la casilla de C3 y la casilla de 2, bueno, pues evita que el alfil pueda desarrollarse. La idea es llevar el caballo a 3 con posibilidad de saltos a C2 y a C4, y también incluso a esta casilla de B5, a lo que lo evita Maxim Basilagraf controlando con el flanco de dama, ¿no? Jugando a 6 para B5, quizás con cierta expansión en el flanco de dama. En caso de jugar un movimiento como alfil E7, caballo B5, y bueno, pues las piezas blancas no estarían ganando la partida, pero estaría ya con cierta ventaja, ¿no? Ganando la torre tras este doble. Bueno, pues A6 evita quizás estos temas. También tras caballo B5 hay alguna idea de traer el alfil a F4, controlando, bueno, pues estas diagonales o esta diagonal. Caballo C4 en el tablero y caballo B D7. Importante, ya que, bueno, pues el caballo nuevamente muy activo para las piezas blancas está saltando a esta casilla, atacando dama, torre, alfil y un poquito todo. Esta casilla se controla, y A4 evitando quizás jugar B5, como comentábamos, por parte de las piezas negras, ¿no? Tras estas jugadas, no obstante, se juega B6, pues más tranquila, pero el alfil se lleva también pues sobre esta casilla, sobre la gran diagonal. En esta posición, bueno, pues no puedes recapturar, ya que te estaría cayendo principalmente la torre de 8 que está indefensa. Por lo tanto, se juega B6, alfil E2 buscando el enroque, y alfil B7. Enroque en corto, cambios en el centro, C por D4 y dama por, evitando tener ese peón central que comentábamos, ¿no? También es posible, como digo, capturar de esta manera. Bueno, dama por D4 se enfrentan las damas, de momento no se cambian, la dama blanca se retira a H4 y tras dama E4 ahora sí que se cambian de esta manera, y la partida continúa con caballo F2, FD2 y caballo F6 retirándose de posibles más cambios. Caballo B3, comentar que hay un 3 contra 2 favorable a Nepo en el flanco de dama, y es donde va a traer sus piezas y donde va a tener más actividad, y Maxim Basilagraf pues va a estar más pasivo y con menos espacio.
Tras estos movimientos, alfil F4, ganando, como decimos, pues varias casillas, al menos para que una de las torres se pueda colocar de por medio, y tras alfil D5, con presión sobre este caballo, torre F D1, ganando, teniendo presencia en la columna abierta, enroque en corto finalmente y caballo B D2. La idea es retirar este caballo para meter presión sobre este alfil y una vez se retire colocar el segundo caballo en C4. Con este cambio de piezas la torre vuelve a ganar presencia en la columna abierta. De momento torre F C8 y caballo E3 con la idea que hemos comentado. A5 podía ser interesante si peón por, bueno, pues debilita mucho estos peones en la columna E que están doblados, y a esta jugada tienes caballo B6 y aunque parece que este peón puede caer, bueno, pues alfil D8, alfil E3, y si se intenta atacar de esta manera al peón, existe C4, B por C4, caballo por, alfil por, y tras todos estos cambios esta jugada en la que se está dando un doble. No obstante, las negras tienen alfil por E2 y se recomienda incluso retirar la torre, retrasando la captura de una de estas torres, incluso esta que vendría con jaque, caballo E4 activando las piezas negras y tras alfil E3, bueno, pues es una auténtica locura. Una vez se ha retirado la torre, el alfil, perdón, del control de esta casilla, se retira una torre, ahora sí que se cambia material de esta manera y tras B4 el alfil, como vemos, pues está clavado, alfil B5, alfil por C5 y parece que todo esto sigue con igualdad y prácticamente se ha liquidado todo el tablero, ¿no? No pasa esto, se juega caballo E3, alfil C6 retirándose del ataque del caballo y caballo de C4, como comentábamos, pues nuevamente Nepo de alguna manera empujando bastante. Son las piezas negras las que juegan A5, evitando quizás este empuje por parte de las blancas el peón, y caballo de 6 siendo una pieza muy molesta. De hecho ataca la torre, alfil por D6, alfil por D6 y caballo C5, a lo que las blancas podrían haber cambiado, pero no obstante tampoco son peones débiles, aunque estén un poquito separados, y también la columna B podría ser un poquito más sensible para atacar, ¿no? A favor de las negras. Se opta por este movimiento, alfil B5 siendo un poquito mejor incluso. Cambios se podrían dar en la posición, caballo B7, como vemos nuevamente reculando Maxim Vasiliev, atacando al alfil, pero este se retira y bueno, pues tiene buen control sobre varias casillas junto con la torre. Y el caballo, bueno, pues también está activo en esta posición, pudiendo tener saltos. Tras estas jugadas torre C7, Maxim se quiere doblar a esta columna que parece que de momento no es importante, y F3 restringiendo movimientos de las piezas negras, en este caso del caballo, que no tendría saltos, y además se libera esta casilla para que el rey se pueda empezar a activar. Torre a C8, torre D2, H6 dando un espacio a su rey Maxim, y tras torre de 1 ahora sí que se captura en B5, A por B5, rey H7 y rey F2. Tras estos movimientos Maxim, al no tener nada en el flanco de dama, minoría de peones y el centro controlado fantásticamente por parte de las piezas blancas, pues decide activarse por el flanco de rey, y a partir de ahora empiezan a cambiar las cosas, ya que aquí un movimiento como C4 podía ser más natural, mejorando un poquito o avanzando los peones en el flanco de dama, pero tras este G5 pues Nepo abre el flanco de rey jugando H4, rey G6 y H por G5, a lo que era un poquito mejor, parecía G3, decide abrir en la columna abierta, y tras estos cambios van a cambiar las cosas bastante, sobre todo con otra imprecisión, otro error, que es G4 y dejando, bueno, pues la entrada de las torres negras, como vamos a ver a continuación, sobre la columna H. De hecho, una se lleva directamente, se juega rey G3, torre C, C8 y tras C4, como vemos, bueno, pues la idea es doblarse. Las piezas negras han mejorado o han llevado una casilla muy tranquila a su rey. El rey blanco está bastante expuesto en esta posición. Tampoco se han movido en las últimas jugadas las piezas blancas y parece que están controlando ahora pues una columna que tampoco es tan importante. El alfil tampoco ataca nada y este caballo, como decíamos, pues tampoco tiene muchos saltos o controla muchas casillas de momento. Tras estas jugadas la partida continúa con alfil de 6 y aquí además Maxim hace un movimiento muy interesante, aprovechando que la torre no controla la casilla de D7 para jugar caballo de 7. La idea es traer el caballo a una mejor posición, mejorándolo tras F6 y defendiéndolo. Por lo tanto, bueno, pues de momento se juega B3,
F6 y tras retirarse el alfil, ahora el caballo está atacado, solo defendido por una de las torres, pero le da tiempo a retirarse y alfil B2, bueno, pues llevando a otra diagonal el alfil. Torre CH8 y rey F2 por parte de Nepo. También es verdad que este captura parecía un poquito más interesante, aunque las negras tienen algo de ventaja. Y por otro lado, aunque son peones doblados, tampoco, bueno, pues se ve la manera de atacarlos. Caballo C5 va a llegar sí o sí. Va a defender este peón de 6, va a atacar el de B3 y bueno, pues todo mejora o sigue mejorando para Maxim. ¿Cómo está cambiando la cosa? Se juega rey F2 y se contesta con caballo C5. Parecía que torre H2 incluso directa podía ser un poquito mejor. En caso de jugar rey G3 te dan mate con la segunda torre en H3 y a caballo G2 pues el caballo queda clavado y ahora caballo C5 podría ser una alternativa. Bueno, se opta por este movimiento directamente, atacando, defendiendo y vamos a ver que juega Nepo y es cuando decide capturar y cambiar, debilitando la estructura de peones, pero como decimos, bueno, pues el peón importante quizás es este de E6, evitando bueno, pues activación del caballo, ¿no? Además, Nepo pasa de alguna manera al ataque, torre d6, parece que caballo f1 era un buen movimiento debido a que este caballo no inútil, pero es un poquito a lo mejor débil en la posición, pues aquí, por ejemplo, evita que en una de las torres pueda venir h2, opta por ser más agresivo. La idea es capturar este peón, atacar al caballo que es el defensor de este peón e intentar activarse. Y de momento, bueno, pues la partida continúa con torre H2 jaque. Es decir, aquí comentar que si una de las torres viene aquí a la defensa, pues la torre quedaría defendida, ¿no? Quedaría pasiva, ¿no? Bastante pasiva. El peón defendido, pero bastante pasiva. Por lo tanto, ataca a otro peón que es este de B6. Se juega torre H2, primero con jaque, rey G1, torre H1. Aquí se repiten movimientos, pues ganando 30 segundos por jugada. Y tras rey G1 yendo pues al final del tablero, al borde, la partida continúa con E4. Gran movimiento por parte de las piezas negras, en el que ahora sí que se juega caballo F1, aunque de alguna manera pues es un poquito tarde, se ataca la torre. Si peón aquí por parte de las blancas, es verdad que no puedes capturar, ya que ahora las blancas ganarían. Como vemos, el caballo se ha retirado de la defensa, se está ganando la pieza si el rey se retira, y a caballo F6 viene, la segunda torre pues a meter una presión tremenda. Parece que se puede de momento defender por parte de las piezas negras, pero ahora empezarían a estar muy pasivas y además, bueno, pues te cae la torre si haces este movimiento que no funciona del todo. Por lo tanto, bueno, pues es verdad que a caballo, si F por E4, esta captura no es posible, pero por otro lado, bueno, pues tienes este movimiento, atacas al caballo, de lejos ya miras a este peón y bueno, pues sigues con cierta ventaja, ¿no? Caballo F1 también, pues evitando algún tipo de jaque. Tranquilamente puedes activar la segunda torre para atacar en G4 y si rey G2 no pudiendo capturar este peón, pues capturas el de más allá, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Bueno, difícil la posición para Nepo, se juega a caballo F1, torre B2 y tras torre por B6, E por F3. Tras estos movimientos la partida continúa con torre D2. Si colocas el caballo en esta posición, bueno, pues el tema es que torre D8 da un doble y el caballo, como vemos, pues está completamente clavado. Y el tema es que si vas por este movimiento atacando al defensor de este peón, el problema está en que torre G2 era mate, ¿no? Por lo tanto, única para aguantar para Nepo es jugar torre D2. Y ahora, bueno, pues lo normal sería capturar quizás este peón ganando un poquito de material, torre por B3, pero igual a la partida, ya que tienes nuevamente torre C6, atacas una pieza y una vez se retire, aun atacando a esta torre, bueno, pues tienes la misma idea, torre por E6 jaque, caballo F6, ya que está cayendo, y nuevamente pues las blancas muy potentes, ¿no? Cómo cambia la cosa. Por lo tanto, si torre B3 no funciona, la idea de Maxim pasaba por jugar torre B1 clavando al caballo, torre C6 expulsando al caballo, pero aquí, bueno, pues hace el mejor movimiento Maxim. Si queréis pausar el vídeo, ya que es una combinación espectacular. Bien, pues el movimiento es torre por F1 jaque, siendo brillante, única rey por F1 y torre H1 jaque, aprovechando que bueno, pues el rey no tiene posibilidad de atacar a la torre. Única casilla más rey F2, la de
E2 la controla el peón y aquí viene la compensación con caballo E4, viene con jaque, de momento no se puede capturar, se está atacando a la torre y rey por. Si el rey decide defender para evitar ganar una pieza por parte de las negras, el tema es que tras esta captura y recuperar la pieza se pierde la partida ya que este peón corona. Se puede dar un jaque, rey F7 y ya no tienes este movimiento ni tampoco este para defender la coronación. Tremenda toda esta idea, rey por F3 se juega, pieza de más, viene con jaque, rey E3, se aprovecha para ganar este peón y tras caballo por B3 se juega B6 empezando a empujar este peón pasado. Esta captura parece que funciona, pero tras rey F7, torre A6, bueno, pues frenando el peón negro que pueda avanzar. Y aquí tienes un primer jaque, evitando que el rey, bueno, pues se tenga que retirar a casillas más lejanas, ¿no? Si bien esta posición, que sería única, ya que, bueno, peón y caballo controlan esta posición, es también perdedora por este doble, ¿no? Sobre la torre. Bueno, pues B6, pero bueno, pues torre H3 jaque con la misma idea, el rey se retira a F2 y torre H8, bueno, pues llegando a frenar de sobra este peón. Se da un jaque de esta manera, rey F7, rápidamente rey G7, bueno, pues serían tablas como vemos, torre 5, el rey ataca a la torre y defiende el peón de G5, pero no obstante se puede dar un jaque, se pierde el peón no obstante y tienen un peón pasado las piezas blancas con pieza de menos y a rey D7, torre B5 atacando al caballo, A4 lo defiende, pero tampoco quizás se puede avanzar mucho más, B7 es una opción y tras torre B8, G5 con este segundo peón y bueno, pues la línea continúa, pero bueno, parece que aguantan las piezas blancas, tremendo, ¿no? No obstante, rey F7 viene con ataque sobre la torre, torre 5 y A4 evitando esta captura. Se juega torre B5 y rey E6 siendo un error casi definitivo. El tema es que si se juega en esta posición A3 por parte de las negras, pues no funciona, nuevamente se igualaría la partida ya que se está ganando pues el peón y si se intenta defender se defiende, pero tampoco ganan mucho las piezas negras y si se intenta avanzar se llega a capturar. El tema es que se juega este movimiento tras rey E6 y ahora rey E3, siendo un error tremendo, perdedor, ya que bueno, pues ahora sí que Maxime Vachier-Lagrave aprovecha para jugar A3 y en esta posición Nepo se da cuenta y decide abandonar. El tema, por un lado, comentar que si las piezas blancas pues juegan B7, existe A2 y bueno, pues tras el cambio o la coronación lo hace un poco más rápido, pues lógicamente las negras tienen más material con la dama y el caballo y en caso de capturar en esta posición ahora no se avanza el peón sino que existe torre H3 jaque. El rey está de por medio y se va a perder la pieza sí o sí. Por mi parte nada más, hablamos por otros vídeos, un saludo, chao.